A ver, ¿a quién no le ha pasado? Miras las redes sociales, ves un montón de me gusta, de comentarios, pero luego la cuenta del banco no parece haberse enterado de ese éxito. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la estrategia que usó una ilustradora para convertir todos esos likes en un crecimiento de ventas de 3 cifras. Y ojo, también vamos a ver por qué la herramienta que utilizó, que es súper conocida, quizá ya no sea la mejor opción. Venga, vamos al lío. El gran reto, la madre del cordero para muchísimos negocios, es ese abismo que hay entre tener una comunidad súper activa, que te comenta, que comparte todo, y luego ver que las ventas no se mueven. O sea, tienes la atención de la gente, pero no la conversión. La pregunta del millón es, ¿cómo narices se construye el puente para que todo ese interés se transforme en ingresos de verdad? Y claro, esto nos lleva a la pregunta que seguro que frustra a más de uno. A ver, todos esos seguidores que tenemos en redes, ¿son clientes de verdad? Porque se invierte un montón de tiempo y de dinero en crear esa audiencia. Pero la cruda realidad es que un follower no es lo mismo que un comprador. Y es justo ahí, en ese punto, donde hay que darle una vuelta a la estrategia. Pues aquí es donde entra en juego nuestro caso de estudio, el de la ilustradora española Pedrita Parker. Ella tenía una comunidad enorme, de verdad, masiva en redes, pero se dio cuenta de algo que es clave. Los likes son súper fugaces. La gente interactuaba una vez y ya está, no volvían a comprar. Lo que necesitaba era crear una conexión mucho más sólida, más duradera. Y la solución, curiosamente, no fue publicar más y más contenido, no, fue cambiar de canal. Se metió de cabeza en una estrategia de email marketing, pero basada en datos. Y cuidado, que no estamos hablando del típico correo masivo que va a la carpeta de spam, ¿eh? Hablamos de usar herramientas inteligentes para entender de verdad a la audiencia y personalizar los mensajes a un nivel que, seamos sinceros, es imposible de conseguir en redes sociales. Vale, la primera herramienta fundamental en todo esto es el famoso test A/B. A ver, para que nos entendamos, es básicamente un experimento. Muy simple. Comparas dos versiones de algo, un email, un anuncio, lo que sea, para ver cuál de las dos funciona mejor. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque te quitas de encima las suposiciones, las intuiciones de «yo creo que esto va a gustar más». No. Aquí las decisiones se toman con datos reales de tu propia gente. Y de verdad que el proceso es mucho más fácil de lo que suene. Pongamos un ejemplo. Imagínate que el objetivo es que más gente haga clic en un email, ¿vale? Se elige una sola cosa para cambiar, una variable. Por ejemplo, el asunto del correo. La hipótesis podría ser, un asunto con un emoji va a llamar más la atención. Perfecto. Pues se manda la versión A, sin emoji, a la mitad de la lista, y la versión B con el emoji a la otra mitad. Y al final solo queda mirar los números y ver cuál de los dos ganó en aperturas y clics. Es básicamente aplicar el método científico al marketing, ni más ni menos. El segundo concepto clave es lo que se llama lead nurturing, o, en español, cultivo de leads. A ver, la idea no es agobiar a la gente para que compre ya, para nada. Se trata de construir una relación, poquito a poco, a largo plazo. Es como un arte, el arte de ir aportando valor, de ser útil, para que el día que esa persona decida comprar, ¡pum!, tu marca sea la primera que se le venga a la cabeza. Y todo este proceso, se organiza dentro de lo que llamamos el Customer Journey, el viaje del cliente. Pensemos en ello como un mapa que nos guía paso a paso desde que alguien oye hablar de la marca por primera vez hasta que se lo piensa, decide comprar, se convierte en un cliente fiel y, lo más importante, acaba siendo un fan que recomienda la marca a todo el mundo. A ver, toda esta teoría suena genial, ¿verdad? Pero ¿funciona de verdad en el mundo real? Pues vamos a ver los números, que es lo que no miente. Es aquí donde la estrategia demuestra su verdadero poder, con datos duros y puros. Y el primer resultado es que fue una auténtica pasada. Pedrita Parker pasó de tener una lista bastante modesta de unos 850 suscriptores a tener más de 18.000. Es que es un crecimiento brutal, exponencial. Y esa fue la base, el cimiento sobre el que se construyó todo lo que vino después. Y claro, con esa base tan grande, los resultados en las campañas clave fueron espectaculares. Por ejemplo, en un solo Black Friday, si lo comparamos con el año anterior, las transacciones casi se duplicaron, un aumento del 95%, y los ingresos crecieron un 45%. Esto demuestra el poder que tiene una lista de correo bien gestionada para transformar las ventas. Pero ojo, que lo mejor no es un buen día. El verdadero poder de esto se ve a largo plazo. No fue un pico de ventas y ya está, no. El crecimiento anual de todo el canal de email fue de 175% en transacciones y 123% en ingresos, en un año. La clave aquí, lo fundamental, es que es sostenible. Es un motor de crecimiento que no para. Y esto no fue un caso único, para que veamos que no es casualidad. Otra empresa, Perk Coffee, aplicó estrategias muy parecidas y consiguió un crecimiento medio del 40% anual
en sus ventas online. Esto es súper importante porque demuestra que el método funciona, que se puede replicar en negocios que no tienen nada que ver. Vale, los resultados son innegables, una pasada. Y todos estos éxitos se consiguieron con una de las plataformas más famosas del mundo, MailChimp. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Detrás de estas cifras tan espectaculares, la realidad es un poquito más complicada. La pregunta ¿es esta herramienta tan perfecta como parece por los resultados que da? Hay una cita de un análisis bastante reciente de Paul Newham que lo resume todo. Es una crítica que se oye cada vez más. Y dice, literalmente, MailChimp sencillamente ya no es la mejor opción. Así, tal cual. Una afirmación súper directa que nos obliga a investigar un poco más a ver qué hay de cierto. Y es que los datos de los precios, bueno, hablan por sí solos. Para una lista de 10.000 contactos, por ejemplo, el coste de MailChimp puede llegar a ser más del triple que el de algunos de sus competidores como Brevo. Y claro, esta diferencia no es ninguna tontería. Para un negocio que está creciendo, estamos hablando de cientos de euros al mes que se podrían reinvertir en otras cosas o que se van directos a la factura del software. Pero es que el problema no es solo el precio base. Vamos allá. Sus políticas de precios son bastante frustrantes, la verdad. Por ejemplo, te cobran doble por el mismo contacto si lo tienes en varias listas. O, lo que es peor, te cobran por contactos inactivos, gente a la que ya ni siquiera puedes enviarles correos. Esto al final te deja una sensación de estar pagando por algo que no estás usando del todo, ¿no? Y las críticas no se quedan solo en el dinero. Afectan también a la experiencia de usar la plataforma. La navegación puede ser bastante liosa, te hace perder un montón de tiempo. El soporte técnico se basa mucho en chatbots y cuando tienes un problema urgente, pues puede ser desesperante. Y luego está su famoso plan gratuito, que antes era una maravilla, pero le han quitado tantas funciones que ya no es la puerta de entrada tan atractiva que era antes. Así que llegamos al momento clave, el de tomar una decisión. ¿Qué se hace entonces? Pues toca poner las cosas en una balanza. Por un lado, el poder que tiene la herramienta, que es innegable, y por otro, los problemas y los desafíos que son muy reales que te encuentras al usarla. En resumen, es como las dos caras de una misma moneda. Por un lado está el poder, sus funciones son muy avanzadas y como hemos visto pueden conseguir un crecimiento espectacular. Pero por el otro lado está el precio, en todos los sentidos, costes altos, un modelo de precios que frustra y un soporte que deja que desear. Y todo esto son obstáculos muy grandes, sobre todo para negocios que acaban de empezar. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La estrategia, desde luego, es más importante que la herramienta, pero una mala herramienta te puede destrozar la mejor de las estrategias. Así que la pregunta final no es solo qué plataforma elegir. La pregunta de verdad es ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Preferimos la potencia a cambio de un precio alto o nos vale más la sencillez con un soporte que de verdad responda? Y en un mercado tan competitivo como el de hoy, ¿puede un negocio permitirse el lujo de elegir mal?